Bueno, y en esta segunda parte del programa radial de ¿Qué pasa?, este espacio que tenemos para hablar de política, escuchando las voces en primera persona de protagonistas de la región norte, nos vamos un poquito para Vicente López, a hablar de algo de que veníamos hablando recién también, porque vamos a estar comunicadas con una referente de movimientos sociales. Recién estábamos hablando con una referente de la UTEP de San Martín sobre la situación del potencial. También la vamos a consultar a ella, pero Natalia Souto, que es con quien vamos a conversar en esta segunda parte, es diputada nacional, así que nos vamos a meter un poco en su agenda legislativa, también vinculada a la distintas problemáticas que tienen los movimientos sociales, y algún tema de Vicente López local vamos a abrir la agenda. Natalia, estás ahí en línea, acá Ariel de ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Natalia? Bueno, en principio le dedicamos gran parte del programa a la polémica sobre el potenciar trabajo. Es imposible no empezar la conversación por ahí, no solo porque es una polémica muy relevante. Decíamos hace un rato, la discusión por los planes sociales en Argentina no es una discusión nueva, lamentablemente. Cada tanto vuelve lo que llamo esta oleada de la culpa de todos la tienen los pobres, digamos, ¿no? Parece que en Argentina tiene la culpa del déficit, de la inflación, de todo tiene la culpa los pobres. Pero quizás la novedad es que se dio dentro del frente de todos, ¿no? Dentro del peronismo, dentro de un espacio que uno en el mapa ideológico lo tenía pateando para otro lado, por lo menos con respecto a este debate. ¿Qué mirada tenés hoy cuando parece haber un principio de acuerdo, pero todavía la gente que cobra el potencial trabajo no cobró? Bueno, no, me parece que obviamente es una mirada sobre todo de la justicia, ¿no? Como siempre, de pegarle a los más débiles, a los más vulnerables. El informe de la FIP en realidad no es que está mal, sino que es apunta a otra cosa. Se pidió determinada información, pero no necesariamente era vinculada a los beneficiarios del potencial trabajo. Cuando se empezó a desglosar esa información, la mayoría de las cosas que se difundieron desde los grandes medios de comunicación eran mentiras. O sea, hoy, del desglose que hay, aproximadamente hay 2.000 incompatibilidades nada más. O sea, todo lo que decía de que compraban dólares, de que autos 0 kilómetros, o sea, no era así. Los 0 kilómetros eran motos en general, que no es incompatible con el potencial y que se utilizan como herramienta de trabajo. Las compras de dólares fue algunos meses que algunos beneficiarios de esos programas compraban dólares y los cambiaban para llegar a fin de mes, más allá que esté bien o mal eso, era por eso después. Como hace cualquier trabajador de clase media que tiene la posibilidad de comprar, digamos, ¿no? Sí, o trabajadores de la economía popular que en un momento tenían esa posibilidad de comprar, compraban y los vendían esto para hacer una diferencia y llegar a fin de mes. Eso después la FIP bloqueó la compra de dólares, o sea que eso no es así lo que sale. O sea, es información que era correcta de la FIP, pero que no era por los beneficiarios del potencial trabajo, sino que era un recorte general de cuánta gente era la que pagaba bienes personales, o cuánto era lo que compraron dólares, o cuánto era lo que tenían un auto 0 kilómetros, o una unidad 0 kilómetros, que después cuando vos cruzás con los beneficiarios del potencial, en realidad eran motos y no era la cantidad de gente que se decía. Sí. Entonces, me parece que hoy la incompatibilidad, según tengo entendido, es alrededor de 2.000 y pico de personas. Entonces, dejar a 250.000 personas sin cobrar o querer hacer eso por una incompatibilidad de 2.000 en el mes de diciembre, donde vienen las fiestas, con la situación económica, la inflación que estamos atravesando, me parece justamente injusto y no tener la lupa donde hay que tenerla, ¿no? Porque el problema no son los trabajadores de la economía popular o los sectores más protegidos y vulnerados de nuestra sociedad, sino los formadores de precios, los que se jugaron la plata, los que concentran la riqueza, los que no pagan impuestos, los que tienen bienes en el exterior y no los declaran y no pagan impuestos acá. Me parece que que hay que concentrarse, ¿no? Donde realmente está la plata que no va donde tiene que ir en este país. Bien, Natalia, ¿crees que hubo un problema técnico, hubo un problema conceptual,
o que se utilizó esta información que puede tener una lectura ambigua dentro de una puja más que nos muestra el Frente de Todos? ¿Es un problema político interno del Frente de Todos? ¿Es un problema conceptual de hacia quién tiene que cobrar un plan social? Si es un plan de empleo, si es un plan de contención a la, ¿qué es lo que crees que pasó? Pudo haber pasado un poco de todo, pero ¿qué crees fundamentalmente que pasó en estos días con esta polémica? No, yo creo que tiene que ver con una campaña más general de esto, del grupo de poder, del poder judicial, de estigmatizar a los trabajadores más humildes de nuestro país. Me parece que tiene que ver con eso, y sobre todo con los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, una parte de ellos organizados. Me parece que es una arista más de todo lo que estamos viendo, de cómo no se viene moviendo la justicia, con los que estamos a favor de un proyecto nacional y popular, inclusivo, con justicia social. Me parece que, bueno, esto, lo que está pasando con la condena en este momento a Cristina Fernández de Kirchner, lo que pasa con el partido judicial, lo que está pasando en la política en general con la oposición desestabilizadora, lo que pasó la semana pasada en la Cámara de Diputados, me parece que es todo parte de un mismo tema de fondo. Bueno, lo trajiste el tema, estamos hablando, nosotros entramos en el programa, no sé si ya se ha leído el veredicto, sí, pero sí. Recién se ha leído el veredicto. Bueno, nos estás trayendo en vivo la primicia. No teníamos conexión acá. Dijiste condena, con lo cual nos estamos enterando por las redes auto que ha habido 6 años de prisión y inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta. Tu primera mirada sobre esto, ya estabas anticipando, ¿no? ¿Te parece que hay una persecución a Cristina? Una persecución, un intento de proscripción. Ella misma le dijo hace unos días que la sentencia ya estaba escrita desde el principio. Me parece que, yo creo, en mi opinión, no soy abogada, pero por lo que vi, por lo que leí, que no hay ninguna prueba concreta del delito que se le acusa a ella. Creo que, como ella dijo, que es un pelotón de fusilamiento, y que bueno, que tiene que ver esto, ¿no? Que ir contra ella, pero contra lo que ella representa, que era lo que decía recién, de un proyecto de país nacional y popular, con justicia social, con inclusión, y fundamentalmente no para pocos, ¿no? Para un grupo minoritario, sino justamente para todos y todas. Me parece que tiene que ver con eso, que va en el marco de lo que viene pasando también en Latinoamérica con el lawfare, y con esto, con tratar de, cuando no lo pueden hacer con golpes de Estado, avanzan de otras formas, ¿no? Una es esta. Bien, te meto un poco en tu agenda legislativa. Has presentado un proyecto vinculado a los trabajos de cuidado, ¿no? Que se hacen a nivel comunitario y que en su gran mayoría están ejercidos por mujeres, ¿no? Los trabajos de cuidado, de limpieza de la casa, de cuidado de niños, de cuidado de personas mayores. Contanos, contale un poco a la audiencia de qué va ese proyecto, qué busca, aparte de valorizar este trabajo que durante muchos años ha sido desvalorizado, digamos, ¿no? ¿Qué derechos busca darle a quienes ejercen ese trabajo y hoy no están siendo reconocidos? Hola. Con todas las tareas que tienen que ver con la reproducción de la vida, o sea, todas las tareas que realizamos de cuidar a otras personas, a los menores, a personas con discapacidad, o la asistencia, por ejemplo, en un comedor, la asistencia durante la pandemia a mujeres en situación de violencia de género. Todos esos trabajos son realizados la mayor parte de las veces por mujeres. Hay un montón de datos, pero para hacerla corta, en general las mujeres utilizamos el doble del tiempo que los varones, y en una proporción mucho mayor la cantidad de mujeres que realizan esas tareas de cuidado, que en todos los casos no son remuneradas, pero generan valor, porque si eso habría que cubrirlo monetariamente, obviamente genera un valor que no está siendo remunerado. A eso se le suman las tareas que ya de por sí tenemos las mujeres, que es trabajar. Entonces, además de eso, volvés a tu caso, en general nos ocupamos del cuidado de menores o de mayores, también de adultos mayores, y en el caso de las compañeras de las organizaciones sociales o de los sectores populares, también se ocupan de su comunidad. Están en los comedores, en los merenderos, en las postas de salud, asistiendo, esto en tema de violencia de género, y todo esto también no es remunerado, obviamente. Entonces hay una triple o cuarta jornada laboral.
este debate está siendo mundialmente reconocido y que es el próximo tema que tenemos que abordar desde las sociedades, que tiene que ver también con desenmascarar una política obviamente capitalista, porque tiene que ver esto con generar una riqueza sin que sea remunerada, que en la mayoría de los casos, según los países, va entre el 15 y el 27% del PBI, lo que genera, ¿no? Pero sin embargo no hay remuneración. Entonces un debate que tiene que ver con el sistema capitalista y obviamente con el mundo patriarcal, porque la mayoría de estas tareas las realizan mujeres. En ese sentido yo presenté un proyecto, dos proyectos en realidad, que tienen que ver con reconocer estas tareas, con que haya un registro de estas tareas, sobre todo en los sectores populares, las tareas, del cuidado comunitario, que haya un registro y que también reciban un salario mínimo vital y móvil por la tarea que desempeñan estas mujeres, en su mayoría de los casos mujeres. Eso es básicamente lo que incluye el proyecto, que bueno, está en el marco conceptual de lo que contaba recién. Claro, que el Estado reconozca este trabajo que es socialmente útil, ¿no? Sería para estas tareas que tienen un impacto comunitario este salario. Totalmente. Bien, sí. Bien, claramente. Que si no se reconoce, primero que es invisibilizarlo, es no reconocerlo, es una forma de ejercer violencia también, pero además no hay un reconocimiento económico que, sobre todo en un determinado sector, que no tiene cómo resolverlo, lo terminan resolviendo otras mujeres, o de la familia o de la comunidad. Por ahí en un sector que lo puede resolver, lo paso a lo concreto, va y paga una niñera, paga un jardín maternal, o va y resuelve con una cuidadora el cuidado de un adulto mayor. Cuando no hay esa posibilidad, ese trabajo se realiza igual por algún otro integrante de la familia, pero no es remunerado. Claro. Entonces necesitamos que haya un reconocimiento, porque también tiene que ver, como vos decías, esto con reconstruir lazos, pero sobre todo con generar comunidad. Clarísimo, clarísimo. Natalia, en Vicente López estamos viendo últimamente muy vinculada a temas ambientales también, digo, en la agenda local, que nos interesa como medio local. Hay una discusión en las últimas semanas con respecto al proyecto de hacer un puente o agrandar el puente que vincula a la ciudad de Buenos Aires con Vicente López en la costa, ¿no? Sobre el arroyo, no recuerdo el nombre, el arroyo Ragio, que une a la ciudad, y que hay un pequeño humedal, ¿no? que se conforma ahí, y este proyecto generó la movilización de algunas organizaciones ambientalistas con mucha historia en Vicente López. El reclamo ambientalista, recordemos que ha tenido, algunos creemos que se ha llevado puesto un intendente como García, ¿no? Aquella discusión por el vial costero, que fue algo que terminó poniéndolo en jaque. ¿Cómo ves ese debate? ¿Cómo estás participando en esa discusión local? Bueno, obviamente desde el Congreso de la Nación impulsamos y acompañamos el proyecto de ley de humedales, ¿no? Que es fundamental para la protección de todos estos espacios, ¿no? En cuanto al arroyo Ragio, obviamente nos parece que es un tema importantísimo, primero porque, bueno, es uno de los pocos arroyos de agua cristalina y totalmente naturales de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, en Vicente López es el único, ¿no? Es un arroyo natural y que tiene agua cristalina, o sea que ya esto es un montón, digamos. Y por lo tanto, en sus cauces y en su propio... Un milagro la cuenca del Río de la Plata con lo contaminada que está, ¿no? Casi. Claro, pero además eso permite la reproducción de biodiversidad, de especies autóctonas, que bueno, obviamente hay que preservarlas y no permitir que se avasallen, porque bueno, tiene que ver esto, ya de por sí no los humedales, con la posibilidad de reproducir la vida, tiene que ver con contrarrestar el impacto del calentamiento global, porque son sumideros de carbono, entonces contrarrestan el tema del calentamiento, que no tenemos mucho tiempo en ese sentido, pero bueno, sobre todo para Vicente López, que además es el distrito de la provincia de Buenos Aires con menos espacio verde por habitante, y me parece que bueno, es fundamental, ¿no?, lo de poder cuidar este arroyo. Ahí lo que se quiere hacer desde mi punto de vista es construir un puente, según lo que tengo entendido, de 6 metros de ancho de hormigón, lo que obviamente afectaría el arroyo y todo el humedal que está en él, y que sobre todo me parece que es obviamente una comunicación entre la capital y el distrito de Vicente López, pero con un fin inmobiliario, porque en realidad de un lado y del otro
del Arroyo, digamos, tanto en Capital como en Vicente López, hay emprendimientos inmobiliarios, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver con garantizar eso. Hoy hay un puente que sirve, que está en perfecto estado, que es un puente de metal, que todos lo conocemos, que está en perfecto estado. No sé por qué haría falta construir un puente de hormigón de 6 metros de ancho, si no es otra cosa para garantizar un flujo automotor y que permita, como fue en el caso del vial costero, que haya más tránsito fluido entre un espacio y otro, ¿no? Y justamente eso tiene que ver con poder construir de un lado y del otro un proyecto inmobiliario que necesitas garantizarle a las personas que vayan a vivir ahí en un futuro poder transitar más cómodamente. Entonces me parece que se está privilegiando esto, un proyecto inmobiliario, lo económico, por sobre el ambiente, ¿no? Y los ecosistemas. Y en un lugar muy sensible, muy valorado por el vecino de Vicente López y con mucha historia, ¿no? En esta disputa con el Estado. Natalia, te interrumpí. No, me parece que es un error, y sobre todo porque no están recibiendo a la mesa de gestión ambiental donde están todas estas organizaciones socioambientales. El municipio no les está dando respuesta, ni siquiera, por más que son parte de esa mesa, tampoco les está dando respuesta a todas las notas que vienen presentando. Entonces me parece, justamente como vos decías, teniendo en cuenta la historia del distrito, la importancia que le damos a los espacios verdes, me parece que es un grave error por parte de la intendenta no darle respuesta, ¿no?, a estos vecinos y vecinas. Natalia Souto, diputada nacional, referente del espacio Somos Barrio de Pie en Vicente López. Bueno, recorrimos un poco los temas de actualidad, el potenciar, la condena a Cristina, algo de su agenda legislativa y un tema local de medio ambiente de la costa de Vicente López. Natalia, ha sido un placer. Perdón, no escuché. Listo, no, te saludaba, te repasaba un poco, repasaba y te decía, te agradecía, ha sido un placer. No, listo, muchas gracias a usted por la comunicación, hasta luego. Ha pasado entonces Natalia Souto, dijimos, diputada nacional, vecina de Vicente López, referente de Somos en el distrito, una entrevista completa en cuanto a distintos panoramas. Con eso cerramos la modalidad de hoy. Nos quedaron 2 enlatados muy interesantes que los invitamos a verlos. Algunos ya están en la web de ¿Qué pasa web? Hoy entrevistamos al intendente Diego Valenzuela de 3 de febrero, que nos anticipó un proyecto muy importante para el centro de Caseros, un llamado concurso para reformar un bloque urbano muy importante en el centro de Caseros. Así que la gente de zona oeste de 3 de febrero tiene una entrevista interesante, y sobre todo la de Caseros, porque va a ser en los próximos años un impacto que va a modificar la ciudad. Y también conversamos con el secretario de Salud de San Isidro sobre el aumento de casos, cómo se está verificando ese aumento de casos en San Isidro, qué está pasando con la campaña de vacunación. En los últimos días hemos recibido muchos reclamos, no a nosotros, pero sí contando de que no había vacunas en los vacunatorios, no había turno acá en San Isidro, que puso un sistema de turnos. Contó Viajillo qué está pasando con las vacunas, llevó tranquilidad. Se dio un cuello de botella frente a la aluvión de gente que se dio cuando empezaron a aumentar los casos, gente que por ahí como yo ha dejado de vacunarse ya desde el año pasado, bueno, y por ahí se asustó frente al aumento de casos. Llevó tranquilidad, no hay gente internada hoy en el sistema público de San Isidro por caso de COVID, pero recomienda vacunarse. En San Isidro sacar turno, va a haber más disponibilidad de vacunas que las entregas de la provincia de Buenos Aires, que ya están comprometidas y estarían llegando para la semana que viene. Va a haber más lugares de vacunación frente a este nuevo flujo de demanda, ¿no? Venían con una demanda, más pequeña, de repente fue mucha gente y esa mucha gente no se pudo responder con las que había en los vacunatorios. Un tema, me dijo, de logística y no de disponibilidad de vacunas, con lo cual se resolverá en los próximos días. Eso. Clarísimo, lo dejamos con el próximo programa de FM Fénix 100.3 y nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene, de 5 a 6 de la tarde, en esto que es ¿Qué pasa radio? Chau.